Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. La ansiedad y la angustia. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial de la mañana, venimos ante ti para agradecerte por tus múltiples y maravillosas bendiciones. Porque, Señor, tú nos regalas la vida, nos regalas el aire, el sol, tantas bendiciones que nos otorgas, porque eres un Dios de amor, de misericordia y bondad. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda tener el dominio completo de nuestra mente, para que al estudiar tu palabra podamos tener la comprensión necesaria y aplicar estas verdades a nuestras propias necesidades particulares. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por acompañarnos, lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, donde el apóstol nos habla sobre la necesidad de la sinceridad cristiana, además de colocar las cosas bajo la perspectiva correcta. Nos ha ayudado a analizar cuáles son nuestras verdaderas prioridades y darle al Señor el lugar que le corresponde en este tránsito de nuestra vida y en el propósito que el Señor tiene para que nosotros cumplamos un ministerio claro en favor de los demás. Dios nos da dones y Dios nos prodiga bendiciones para que las mismas sean compartidas con otros. Nuestro deber y nuestro papel en este mundo es ser cadena de salvación para otros. Vamos a estudiar ahora la segunda sección del capítulo 12 de Lucas, que va desde el versículo 22 hasta el 31 y toca el tema de la ansiedad y la angustia. Recuerden que venimos hablando del rico insensato que estaba dispuesto a agrandar sus graneros y a disfrutar la vida como el hijo pródigo, y ahora nos enfoca sobre los problemas que tenemos cuando quitamos nuestra vista del cielo y cambiamos las prioridades. El Señor comienza hablando de la angustia que los hombres tienen constantemente. Leamos los versículos 22 al 26. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? 3 veces en esta sección Jesús repite el término angustia. Es una preocupación desmedida por las cosas. Por otra parte, nunca el Señor nos está llamando a la negligencia o al descuido. No está hablando que los hijos de Dios deben vivir en miseria. Por el contrario, Jesús no recomienda aquí el ascetismo ni tampoco alaba la pobreza. No afirma que ser pobre o descuidado sea más aceptable ante Dios que un hombre diligente y rico. Jesús mismo aconsejó prudencia en la administración de la vida y los negocios. Lo que aquí condena es el hábito de preocuparse por las cosas materiales de la vida, especialmente por las que son superfluas. Cristo condena el deseo que lleva al derroche en cualquier sentido. El cristiano discierne claramente el valor relativo de las cosas y su preocupación está en proporción con este valor. Comprende que la riqueza no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar fines más importantes, y su objetivo supremo en la vida no será el de amontonar riquezas.
No puede ser que la meta de nuestra vida sea solo trabajar duro y conseguir unas cuantas cosas que nos hacen la vida más tranquila. Si nuestro afán es solo terrenal, estamos perdiendo el verdadero enfoque. Lo que alcanzamos en esta vida es un medio para fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, nuestro mayor afán no debe ser acumular bienes en este mundo, sino acumular bienes eternos. Además, si bien se habla en este pasaje de añadir un codo, que es la medida o longitud a la estatura, también sería posible entender que se refiere a la imposibilidad del hombre de prolongar el tiempo de su vida. En los versículos 27 y 28, Jesús, para ilustrar lo que ha estado hablando, usa la figura de los lirios que crecen y se visten de hermosura. Por más que nos afanemos, nunca llegaremos a igualar su belleza, y esta cualidad les fue conferida por el Creador. Si Dios es tan detallista por la hierba que crece y muere de un día para otro, ¿cuánto más el Señor se preocupa por el hombre? Elena de White comenta: la ley de Dios es una ley de amor. Él nos rodeó de hermosura para enseñarnos que no estamos en la tierra únicamente para mirar por nosotros mismos, para acabar y construir, para trabajar e hilar, sino para hacer la vida esplendorosa, alegre y bella por el amor de Cristo. Así como las flores, hemos de alegrar otras vidas con el ministerio del amor. Discurso Maestro de Jesucristo, página 83. Entonces el Señor Jesús añade, leamos versículos 29 y 30. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Si bien el alimento es importante, no es un fin en sí mismo, sino un medio para sostener la vida. La persona cuyo principal propósito es conseguir alimento y vestido ha perdido lo más importante de la vida. Debemos comer para vivir y no vivir para comer. Y continúa el Señor en el versículo 31. Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No es correcto que un hijo de Dios deje las cosas de valor eterno a fin de buscar solo satisfacer nuestro egoísta corazón. No debemos perder el enfoque y la meta de nuestra vida, porque la vida vale más que el alimento, el dinero, el vestido, y la verdadera vida está en Cristo. Con demasiada frecuencia tendemos a hacer de las cosas materiales el principal propósito de nuestra vida, con la vana esperanza de que Dios será indulgente con nosotros y que al final de nuestra existencia añadirá la eternidad al breve plazo de 70 años. Cristo quiere que demos a las cosas más importantes el primer lugar y nos asegura que las cosas de menor importancia y menor valor serán dadas a cada uno de acuerdo con su necesidad. El mejor remedio para la preocupación es la confianza en Dios. Si hacemos fielmente la parte que nos toca, si damos al reino del cielo el primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestras vidas, Dios nos cuidará mientras dure nuestra existencia. Elena de White complementa: Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero nos enseña que en todo lo que hemos de dar a Él el primer lugar, el último y el mejor. No debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Cuanto hagamos debe hacerse sinceramente como para el Señor. Así que tenemos que enfocarnos. No es que no debiéramos trabajar para sostener nuestra vida, no se trata de eso. Se trata que es lo más importante para nosotros. Y el Señor desea que le demos a Él el primer lugar en nuestra existencia. Entonces nos invita a hacer tesoros en el cielo. Versículos 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos,
que no se agote donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor Jesús trata un tema que para algunos cristianos es prohibido, el tema del dinero. A veces en algunos círculos cristianos es casi prohibido hablar del dinero y su impacto en la vida, pero es necesario este tema. La acumulación de bienes terrenales generalmente se debe al deseo de tener seguridad en el futuro y refleja temor e incertidumbre. Jesús nos dice que el cristiano no convierte en la acumulación de riquezas en un motivo de ansiedad. Confía en el Señor y avanza. Esto no significa que seamos indolentes ante las necesidades, nuestra familia y las propias. No es malo tener riquezas o administrar bien los recursos que el Señor pone a nuestra disposición, sino en dónde está nuestra confianza. Lo que hace el Señor es mostrar que los tesoros terrenales, de una u otra manera, son afectados por el tiempo. Los tesoros de esta tierra son susceptibles de ser destruidos. Por eso invita a invertir en el tesoro celestial, donde las cosas son perdurables. No podemos vivir en el egoísmo pensando en nosotros mismos, como le pasaba al joven rico. Por eso el Señor le pide que venda todo lo que tiene y se lo dé al prójimo y lo siga. Esto significa ser solidario con los menos afortunados y avanzar por fe. Si nuestro tesoro más valioso es el cielo, allí estará nuestro interés, nuestro empeño y nuestra vida. Si es en esta tierra, ella desaparece y se pierde la esperanza. Pero si nuestro tesoro es el cielo, allí está lo seguro y permanente. La siguiente sección de este importante capítulo de Lucas son los versículos 35 hasta el 48 y trata el tema del siervo vigilante y el siervo infiel. Leamos los versículos 35 y 36. Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí se aconseja estar alerta para cualquier emergencia. Ceñirse las vestiduras es para salir apresurado y libertad para correr. La nota tónica de esta breve parábola es la vigilancia. Jesús enseña aquí públicamente por primera vez acerca de su segunda venida. El fin de su ministerio terrenal ya se divisa. Por lo tanto, procura preparar a sus discípulos para su ascensión y su retorno con poder y gloria. Esta parábola destaca la necesidad que tenemos de vivir correctamente porque el Maestro viene. Entonces refuerza este concepto. Debemos estar alertas para cuando el Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue le abran y pueda entrar. Otra parábola, el Señor ilustró que el novio se tardó en llegar y mientras las vírgenes se quedaron dormidas. El llamado es el mismo, de estar apercibidos. Jesús vendrá después de las bodas. Estas se efectuaron en el cielo y abre las puertas para los invitados. Debemos estar atentos para recibir al novio, es decir, a Jesús, y prepararnos para estar en la cena de las bodas del Cordero. Sigue diciendo en los versículos 37 y 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Jesús usa el término bienaventurado, que significa feliz, dichoso. Entonces será feliz y dichoso el siervo que está esperando a su Señor para cuando venga del viaje. No importa a qué hora llegue, está listo para recibirle, listo para atender las necesidades de su amo. No estará angustiado, por el contrario, siente alegría porque no le toma por sorpresa, ya que está listo para recibirle. Sigamos con el versículo 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá.
El ladrón llega cuando menos lo esperamos. Si uno supiera cuándo el ladrón viene, nos preparamos para que éste no entre a nuestra casa. De la misma manera, Jesús vendrá como ladrón en la noche, para los que no lo esperan, para aquellos que no se preparan para recibirle. Elena de White dice: los que le presten atención no serán dejados en tiniebla ni sorprendidos por aquel día, pero los que no quieren velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Conflicto de los Siglos, página 35. La gente estarán ocupados en sus cosas y no están preparados para recibirle. Cuando nuestro mundo todo sea actividad febril, inmersa en la ambición egoísta de ganancia, Jesús vendrá como ladrón. Eventos de los últimos días, página 197. Por eso el Señor nos pide que nos preparemos para recibir al Señor. No sabemos el día y la hora, pero debemos estar listos para recibirle. Pedro interviene y hace una pregunta en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro era el portavoz de los discípulos, que al parecer no entendían lo que Jesús estaba enseñando. Estaban presentes tanto los 12 como una tremenda multitud que seguía a Jesús, y Pedro evidentemente se preguntaba si la advertencia que Jesús había dado en cuanto a la necesidad de vigilar tenía especial aplicación para los discípulos como siervos del padre de familia o si aplicaba a la multitud en general. Este mensaje es para todos los que se dicen ser hijos de Dios. Ahora, Jesús presenta una parábola en contraste. Primero presenta al siervo fiel, versículo 42 al 44. Leamos. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. El siervo del que habla esta parábola era el mayordomo principal de las propiedades que tenía el amo. Era la persona encargada de todo lo que tenía que ver con la casa. Era el encargado de proveer la atención a los otros siervos de menor categoría, a los jornaleros, estar pendiente de que las cosas se estén haciendo a su tiempo. Ahora, esta parábola se aplica especialmente a los dirigentes religiosos y espirituales de la familia de la fe, cuyo deber es suplir las necesidades de sus miembros y quienes por precepto y por ejemplo deben dar testimonio de su creencia en la pronta venida de Cristo. El pastor tiene el deber de alimentar la grey de Dios y darle ejemplo de vigilancia y preparación. Dios pedirá que se le rinda cuenta de su grey y le corresponde a cada pastor cumplir fielmente con la responsabilidad que se le ha encomendado. Es deber del buen siervo estar listo y tener todo preparado para la venida del Señor. Nosotros, fieles hijos de Dios, debemos estar listos para recibir al Señor. Ahora se contrasta con el siervo infiel. Leamos los versículos 45 y 46. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Este siervo por su parte pensó que no tenía que afanarse para recibir al Señor. Olvidó que el día de rendir cuentas tenía que llegar. Tenemos la costumbre de dividir la vida en comportamientos estancados. Hay una parte en la que nos acordamos de Dios y la otra en la que no. Trazamos una línea entre lo sagrado y lo profano. Pero si nos hemos enterado de lo que es el Evangelio, sabremos que no hay una parte de nuestra vida de la que el Señor está ausente. Trabajamos y vivimos siempre ocupados en los negocios del Señor y Él nos ve siempre. El siervo se dijo: me sobra tiempo para arreglar las cosas antes que venga el amo. No hay nada más fatal que el que creamos que hay tiempo de sobra. Jesús dijo:
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 9, versículos 4. Dennis Malkai nos cuenta que cuando Sir James Barrie era viejo, no quería hacer planes o invitaciones para dentro de mucho tiempo, sino que decía, todo a corto plazo. Es terrible dejar nuestra preparación para el cielo como las tareas que siempre dejamos para después, ya que el tiempo pasa y no tomamos en serio el tiempo que vivimos. Entonces, cuando venga el Señor, ya será demasiado tarde. Entonces viene la conclusión de esta sección, versículos 47 y 48. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es interesante que ambos siervos reciben azotes, unos muchos y otros pocos. Dios juzga la responsabilidad de una persona por su conocimiento del deber, lo que incluye la verdad que podría haber conocido, pero que no aprovechó. Algo que nos enseña la parábola es que la ignorancia no es excusa. La verdad en su plenitud ha sido revelada y está disponible para todos los que quieran prepararse y recibir la palabra del Señor. Dios nos dice que debiéramos nosotros estar atentos y prepararnos para su pronta venida. Siguiendo con nuestro estudio de Lucas capítulo 12, registra que Jesús es causa de división. Leamos el versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? A los que estaban empezando a ver a Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, estas palabras tienen que haberle producido una terrible conmoción. Esperaban un Mesías que fuera un rey conquistador y una hora mesiánica que fuera la edad de oro, llena de paz. En el pensamiento judío, el fuego suele ser un símbolo de juicio. Así es que Jesús veía la venida de su reino como un tiempo de juicio. Los judíos estaban convencidos de que Dios juzgaría a los demás pueblos con una medida y a ellos con otra, que por lo mero hecho de ser judíos ya tenían garantizada la absolución. Pero por mucho que nos esforcemos en ignorar el elemento de juicio del mensaje de Jesús, ahí sigue firmemente establecido. Todos seremos juzgados por la misma ley. Versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Evidentemente no se trata de su bautismo por Juan 3 años antes, sino del bautismo de su muerte. Cuando el verbo bautizar se usa figuradamente como aquí, puede significar sumergirse en él, circunstancias, someterse a algo. La frase española bautismo de fuego ilustra bien su significado. En este sentido habla aquí Jesús. Tengo que pasar por una experiencia terrible y la vida está llena de tensión hasta que la pase y salga triunfante de ella. La cruz siempre estaba presente en su pensamiento. Qué diferente de la idea judía del Mesías. Jesús no vino al mando de ejércitos vengadores con banderas desplegadas, sino para dar su vida en rescate de muchos. Leamos los versículos 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo que no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús es el príncipe de paz. Pero no debemos caer en la opinión errada que cada vez que se presente el mensaje de salvación habrá armonía y paz como el único resultado, debido a que el mensaje de salvación puede traer oposición incluso en el círculo íntimo de la familia. Al presentar el mensaje, Dios quiere poner en paz al hombre con Dios, pero el hombre es rebelde.
El cristiano nunca debería buscar la paz que se logra mediante componendas con el mal, ni debería conformarse con esa paz. Para el verdadero cristiano no se trata de un asunto de paz a cualquier costo. En muchos casos, el evangelio causa división entre los miembros de la familia. En el hogar se pueden contar por primeros enemigos del evangelio. Elena de White, en el libro Deseado de toda la gente, dice: la creación de esta lucha no es efecto del evangelio, sino resultado de la oposición que se le hace. De todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la divergencia entre los miembros de la familia, el alejamiento afectivo de los seres terrenales más queridos. Libro El deseo de todas las gentes, página 324. De eso se trata cuando Jesús habla de división. Cuando nosotros aceptamos el evangelio, vamos a experimentar oposición, porque el enemigo de las almas no desea nuestra salvación y busca hacernos la vida imposible y causarnos la incertidumbre más dura y el dolor más fuerte, que es ver a nuestra propia familia oponiéndose al evangelio. Ahora, Lucas registra cómo podemos reconocer el tiempo en que estamos viviendo. Versículos 54 al 56. Leamos. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ellos sabían distinguir las señales de los cielos cuando iba a llover o cuando iba a hacer sequía, pero no eran capaces de distinguir las señales dadas de la divinidad de Cristo. Él estaba caminando entre ellos, Él hacía las obras del Señor, Él estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, y sin embargo no lo reconocían. Elena de White comenta: las palabras que Cristo pronunciaba con el poder del Espíritu Santo que los convencía de pecado eran la señal que Dios había dado para su salvación. Y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios en su favor. Libro El deseo de todas las gentes, 373. Cada milagro de Jesús era una proclamación clara de la divinidad de Cristo, pero ellos no querían aceptarlo. Y termina esta colección de enseñanzas de Jesús registradas en el capítulo 12 de Lucas con los versículos 57 al 59. Arréglate con tu adversario. Leamos lo siguiente. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino, no sea que te arreste el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Por lo que entendemos de la narración, la persona en cuestión tiene todas las de perder. Presentarse ante el juez le traería inevitablemente un castigo que haría que fuera a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Por eso debe dar el primer paso de ponerse de acuerdo con el que antes era su adversario. Antes de llegar al tribunal, era preferible arreglar las cosas sin recurrir a los tribunales. Una y otra vez confirma la experiencia de la vida que si una pelea o desavenencia o disputa no se resuelve inmediatamente, puede seguir generando peores y peores dificultades con el tiempo. La amargura engendra amargura. Ha sucedido a menudo que una pelea entre dos personas se ha transmitido a sus familias y la han heredado generaciones futuras y han acabado por dividir una iglesia o una sociedad en dos. Si en el mismo comienzo una de las partes hubiera tenido la gracia de disculparse o admitir su falta, una situación lamentable no tendría por qué haberse producido. Pero también es una amonestación de arreglar nuestras diferencias antes de presentarnos con el juez del universo.
El Señor nos pide que estemos en paz unos a otros y en paz con Dios. Apreciado amigo y hermano, hemos estudiado enseñanzas muy relevantes para que podamos estar en sintonía con el Dios del cielo. Dios nos llama a un servicio fiel. Dios desea que todos podamos abrir nuestro corazón a la influencia de su Espíritu para que nuestra vida sea transformada. Hoy es ese día. Ven a Jesús y Él te dará la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.